Viajes, experiencias, consejos, anécdotas, noticias, todo en un programa para los amantes del turismo y los viajes. Con ustedes, nuestras viajeras anfitrionas, Álvida Segura y Navy Frías. Buenas noches, gente de Para Ti Ahí Tours, este programa que es para ustedes, los amantes de los viajes, la gente que cada jueves nos acompaña en esta cita por Única Radio. Hola, Álvida Segura. Hola, Naydi, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, a Dios las gracias, pero también feliz, porque esta cita de cada jueves de 7 a 8, la gente siempre la sigue, la mantiene y definitivamente nos retroalimenta, porque mira, el programa pasado, déjame decirte, junto con el artículo del blog, tuvo muchísimos comentarios, gente que me escribía por WhatsApp, que nos escribía, que nos decía, también pedía que le aclaráramos algunas cosas sobre el turismo del dolor. Y de verdad, sinceramente, gracias. Hoy traemos un tema que va más o menos por esa misma línea, esos turismos que no, de los cuales no se hablan tanto, pero que es bueno señalar. Y es el turismo paranormal. Confieso que no había oído hablar de ese turismo como tal, aunque sé que hay gente que lo hace, como que no había oído que había tantas instituciones, porque sé que hay países donde se habla de castillos con fantasmas, donde se hablan, hay muchas leyendas, muchas situaciones, pero bueno, ahorita vamos a ver más del turismo paranormal. Y lo vamos a ver con un chileno, Andrés Sarmiento, quien estuvo con nosotras en un taller, en el taller de creatividad, de turismo y creatividad sostenible. De verdad, a él le damos las gracias desde ya porque vamos a poder contactar con él. Decirle a la gente que nos puede seguir en nuestras redes, @ParaTiAhíTours. Y claro, quien no ha leído el blog, el artículo, bueno, está en nuestro blog, www.paratiahitours.com. Bueno, así es, Álvida. Hoy es jueves de TBT, así que vamos a recordar rápidamente lugares que tú hayas ido con ciertas características. Por ejemplo, el lugar más frío que tú has visitado. El lugar más frío, Países Bajos, específicamente Rotterdam. Okay. Ahí llegué a estar como a -15. Eso fue muy frío para mí, muy frío. Muy frío. ¿Y el lugar más ruidoso? El lugar más ruidoso, Las Medinas en Marruecos. Mucha bulla, mucha gente. Mucha vida. ¿Y el más costoso? El más costoso está entre Países Bajos y Canadá. Específicamente Toronto, Ámsterdam, son lugares bastante costosos. Ok, tienes el chance y nos vamos a una pausa. Pregúntame tú a mí. A ver, el lugar más colorido en el cual has estado. Guadalupe. En la isla de Guadalupe hay murales por doquier y la gente también usa mucho color. Recuerdo cosas que vendían en las tiendas y eso, las telas muy fluorescentes. Sí, definitivamente Cierto. Los sitios más coloridos que he visitado. Es verdad. ¿El lugar más tranquilo? Más tranquilo, Lancaster, en Canadá. Esa es la tierra donde suelen vivir los Amish. Ustedes saben que los Amish, si no lo pero saben, no es en Canadá. Perdón, en Estados Unidos. Me quedé con Canadá. Sí, eso fue un lapsus. Ahí viven los Amish, que son estas personas que tratan de llevar una vida sin tecnología. Entonces, imagínense, ellos andan en vehículos sin motor, entonces todo es como muy silencioso. Tienen su vestimenta muy tradicional y ustedes no van a oír por ahí, qué sé yo, un vehículo con un musicón o un motor con unos mofles a todo volumen, no sé, lo vi como un pueblito muy tranquilo. Entonces, en Lancaster, en la oportunidad, en la zona de Filadelfia, lo pueden visitar. Y un lugar donde tú hayas ido, donde la gente sea sumamente amable. En Canadá. Mira que tengo que repetir Canadá porque sí, la gente fue muy, siempre como muy presta a servir, a responderte, y siento que sí, que sentí mucha amabilidad
También en San Kitts, tengo que mencionarlo, aunque solo duré un día en esa isla, a mí me llamó la atención también, mucha amabilidad. Bueno, Naivi, pues vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a una pausa para venir con nuestro invitado, el que nos va a hablar sobre turismo paranormal, pero decirle a la gente que el próximo jueves vamos a invertir las preguntas. Yo te hago esta y tú me haces la otra, ¿no, verdad? Okay. Bueno, pues ya ustedes saben, seguimos jugando a estos TBT. Ya regresamos. 5 de septiembre, Día Mundial del Periodista Turístico. En el marco de esta celebración se realizará el segundo Foro Internacional de Periodistas y Líderes del Turismo, con importantes ponencias, paneles de expertos, debates y muchas actividades. Asiste y conoce las nuevas tendencias y realidades del turismo mundial. Para mayores informes, visite www.periodismoturístico.org. Evento virtual. Invita Organización Mundial de Periodismo Turístico. Evento virtual. Bueno, gente de Paraty Tours, como les habíamos prometido, aquí tenemos nuestro invitado directamente desde Chile, ¿verdad, Andrés? Él es Andrés Sarmiento, licenciado en Administración Turística e ingeniero en Gestión Turística. Tú me vas a explicar esa parte de la ingeniería, sí. También es docente de turismo, es consultor independiente en temas de turismo, pero sobre todo, Naivi y público que nos escucha y nos ve, es presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, de la cual hablaremos más tarde, pero por ahí va nuestro tema el día de hoy, turismo paranormal. Últimamente hemos estado haciendo, ¿no, verdad, Naivi? Unos programas así, uno de universidades, otro hicimos el jueves pasado el turismo del dolor, y hoy venimos con este turismo que es paranormal. ¿Por qué queremos abordarlo? Porque hay muchos diferentes tipos de turismo y la gente siempre se va a lo seguro, o el cultural, o el religioso, o el de deportes, o el de salud. Pues mira, hay más, ¿verdad que sí? ¿Qué es el turismo paranormal, Andrés? Bueno, saludo a todos los que están escuchando, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar con ustedes. Definir el turismo paranormal, aunque ustedes no lo crean, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque los que han leído por ahí algunos artículos, de repente hablan turismo paranormal y meten todo, pero en otro artículo hablan de turismo oscuro y meten lo que habían hablado de turismo paranormal, y así nos vamos encontrando. Pero el turismo paranormal, más o menos yo como presidente de la red, les puedo comentar que nosotros estamos incentivando, o más que nada trabajando, para darle validez al concepto que estamos preparando como red. El turismo paranormal es una modalidad turística que se enfoca, por lo menos para hacerlo más simple, se enfoca principalmente en los mitos y las leyendas. Y dentro de las leyendas, uno se encuentra con un tipo que son las leyendas escatológicas, que son las relacionadas a fantasmas. Es ahí donde el turismo paranormal se asienta, donde se hace fuerte. Es un poquito la definición de manera simple, Alvira. Ok, entonces, ¿qué busca la gente cuando hace este tipo de turismo? ¿Está buscando experiencias extrasensoriales? ¿Está buscando, no sé, conectar con otra dimensión? ¿Qué es exactamente lo que atrae a las personas en este tipo de turismo? ¿Y cómo no confundirlo entonces con el turismo de cementerio, el necroturismo, ¿verdad? Y otros tipos, como tú decías, de turismo que llaman turismo oscuro o el dark tourism, que también se dice en lengua anglosajona. Bueno, comencemos con el tema primero, ¿cómo no confundirlo? Por ejemplo, el turismo cementerial o necroturismo es el que se realiza dentro de un cementerio y no necesariamente tiene que ver con mitos y leyendas o leyendas de fantasmas. Hay cementerios que tienen recorridos durante el día y durante la noche. Durante el día puede ser de arquitectura, enfocado a personajes históricos enterrados en el cementerio, deportistas, artistas, etc. Los cementerios están innovando. De hecho, hay una red
de cementerios turísticos en Europa. Más de 60 cementerios se han asociado y generaron una ruta cultural. Es un dato importante y es más o menos lo que nosotros queremos hacer aquí en América Latina. El turismo oscuro, por otro lado, se enfoca en esta, o tiene como finalidad visitar zonas que están relacionadas a muertes no naturales, a catástrofes y aberraciones. Entonces, por eso se llama también, o es conocido como el turismo del dolor, por otro lado, como que le intentan hacer lo que ustedes hablaban, pero de eso se trata el turismo oscuro. El turismo paranormal tiene que ver con el fantasma en sí. Es como donde se aprovecha, donde se siente más cómodo, es el fantasma. Entonces, esa es como la gran diferencia. Si te das cuenta, en el turismo paranormal, y aquí, ¿qué es lo que busca el turista? Y es un tema que es un arma de doble filo, porque la mayoría de los turistas buscan una experiencia paranormal, pero tú no le puedes vender eso ni asegurar eso. Porque ¿cómo vas a controlar una experiencia? Buen dato, Sí. ciertamente, ciertamente. ¿Cómo tú Exacto. la controlas? Exacto. Es imposible, es como el turismo ufológico. La gente busca tener un avistamiento, pero tampoco la empresa se lo puede asegurar. Entonces, ¿cuál es la gracia? Es que estas empresas dedicadas al turismo paranormal generan una mezcla entre historia y las leyendas. Entonces es una mixtura de ambos puntos que finalmente, a través de un guía capacitado, porque un guía de turismo paranormal tiene que tener la capacidad de mantenerte envuelto con la temática durante todo el recorrido y tener miren, aquí me van a matar algunos guías, pero tienen que tener esta capacidad de, por ejemplo, hacer dudar a las personas, estar en un grupo de noche, porque yo he participado en muchos recorridos, estar a oscuras, estar en silencio y de repente el guía te dice, ¿escucharon eso? Y alguno en su mente dice, creo que escuché algo, y después aparece el otro. Entonces se empieza a generar un ambiente. Pero principalmente buscan eso, una experiencia paranormal. Es lo que uno no puede asegurar, no puede entregar, y las empresas tienen que tener claro eso. Pero ya, aquí una cosa a favor, ya visitar una dependencia abandonada de noche, créanme que es una experiencia única. Un hospital abandonado, donde el guía te va hablando un poquito de los fantasmas que se van apareciendo, de la historia del lugar, un colegio abandonado, cárceles abandonadas, etcétera. Tienes muchas locaciones. Andrés. Dime. Mira, recientemente nosotros hicimos un trabajo para nuestro blog, para tiaitours.com, por cierto, sobre las universidades como destinos turísticos, ¿no? Y atractivos de las ciudades. Y había una universidad en particular que ofrece un turismo, ¿verdad?, de noche, que es fantasmal. Es la Universidad de Toronto. Sí, la Universidad de Toronto. Y yo decía, ¿qué tipo de turista le atrae este turismo de fantasma, ¿no? Que como tú bien apuntas, puede que se te dé, como puede que no se te dé, y donde todo el peso cae encima del guía. Sí, claro. Me pregunto yo, ¿qué tipo de gente generalmente se aboca a este tipo de turismo? Gente adulta, gente muy leída, gente un poco leída, gente joven, los millennials, ¿quiénes? Mira, ese dato es súper potente y súper buena pregunta, porque los millennials han encontrado en el turismo paranormal como un nicho donde se sienten cómodos, como que tienen otra cultura distinta a la de nosotros. Como, no quiero decir que son irrespetuosos, pero no les afecta hacer este tipo de modalidades turísticas. Y quiero sumar a lo que estaban comentando, la Universidad Tecnológica Metropolitana, el año 2012, yo hago la primera feria de turismo paranormal en Chile. Y la Universidad Tecnológica Metropolitana me apoya. Y desde ese momento estoy trabajando con esa universidad en mi país para potenciar estas modalidades turísticas un poquito más extrañas. Yo digo extrañas porque no todos como que se sienten cómodos hablando de estas modalidades. Sí. ¿Y qué ocurre? Se genera por primera vez, no sé si en ese momento por lo menos era a nivel latinoamericano, un electivo que era turismo parapatrimonial, que tenía que ver con el turismo paranormal. Lo que pasa es que
para que no fuera electivo de turismo paranormal, nosotros en Chile creamos dos modalidades turísticas, para patrimonio y para aventura. Después se los comento. ¿Y en qué terminó o qué generó este electivo? Que la universidad hizo un tour nocturno en una de sus dependencias. Lo que pasa es que la sede central era antiguamente un orfanato de unas monjitas. Entonces tenían su propia iglesia dentro. Bueno, ya no es iglesia porque le quitaron en este caso, esa función, como tiene que ser con la iglesia católica, y se generó este recorrido, y todo base a los relatos de las personas que trabajaban allá, que veían a niños, que veían a la monjita, etc. Entonces se generó un recorrido nocturno, y aparte se encontraron con unas catacumbas años anteriores que estaban también en el orfanato. Entonces había mucho recurso para aprovechar en torno a esta temática. Entonces se generó el tour del orfanato nocturno, si lo quieren buscar ahí en la sede central de la UTEM, Universidad Tecnológica Metropolitana. Y como te decía, en Chile hablamos de dos modalidades, que es el parapatrimonio y el paraventura. El parapatrimonio tiene que ver cuando tú haces turismo paranormal dentro de una locación patrimonial. O sea, mezclas el patrimonio y el fantasma. Lo que hacen en Inglaterra. Visitas el castillo, te hablan de la historia, del patrimonio, y te mezclan el fantasma por entre medio. Y el paraventura... Y en Rumanía con el castillo de Drácula. Exacto. Y el paraventura es una locura que inventamos acá en Chile, es mezclar el turismo aventura con el paranormal. Imagínate, te voy a colocar. Aquí hay una leyenda en Chile. Aquí hay una leyenda en Chile que se llama el pájaro, bueno, es tuetué, que se supone que es un brujo que tiene el poder de sacar la cabeza, o separar en este caso la cabeza del cuerpo, y que de sus orejas se desprenden dos alas, entonces se puede movilizar. Esa es como una leyenda acá. ¿Qué ocurre? En un sector X, en Graneros, existe una cueva que dicen que es donde se reúnen estos seres, que tienen que ver con la mitología, en este caso de la cultura mapuche. Entonces la paraventura es ir a ese lugar, hacer un trekking previo, durante el guía te está hablando, llegar a la locación de noche, a la cueva, más o menos para contarte la explicación, investigar, y ver si encuentras algo o no, y después devolverte. Pero la experiencia tiene que ver con lo paranormal y la aventura. Entonces eso es lo entretenido un poco, porque uno empieza a generar oferta turística innovadora. Se necesita mucho ahora en este tiempo, cuando salgamos, que estemos ávidos de cosas diferentes realmente. Hay que tener ofertas muy creativas realmente. Exacto. De hecho, ya les voy a comentar, aquí en Chile se innovó con la empresa Ghost Tour Chile, para que la busquen, el turismo paranormal. Tenemos que googlear. Sí. Ghost Tour Chile está generando recorridos paranormales virtuales, donde solamente el guía va a visitar locaciones. Y es una locura. Bueno, él pide donaciones y de repente tiene 2.000 conectados revisando y viendo estas visitas que hace. Y son muy buenas. Hace un tiempo estuvo en un hospital abandonado, en varios hospitales abandonados, en cementerios de noche, pero siempre desde el punto de vista de lo paranormal. Fantasmas. Y aquí hay de los fantasmas. Sí, de los fantasmas. Entonces como que se enfocan ahí. Y otra cosa que es importante mencionar, que ahora los turistas buscan ser protagonistas también. Entonces el turismo paranormal ha aprovechado muy bien estos turistas investigadores. El turista que le gusta transformarse en investigadores. Entonces empiezan a aparecer ahora ofertas turísticas en torno al turismo paranormal, donde tú como turista tienes la opción de manejar una cámara de calor para ver si aparece ahí un fantasma entre medio del pasillo. Los Ghost Meter, no sé si han escuchado, que es un aparatito que mide los campos. La sensación de que hay un fantasma. Espíritus. Ajá. Exacto. Los Ghost Meter. Un programa de televisión. Ghost Meter. Ok. Entonces van ahí los turistas y van y de repente sienten como que, mira aquí, entonces se va generando otro tipo de experiencia. Exacto. Mezclan las psicofonías, que este tema de la grabadora que yo genero, hay alguien acá y dan un tiempo y después los vuelven a escuchar. Y entre otras herramientas más
ha ido evolucionando bastante el tema del turismo paranormal. E insisto, los más jóvenes son los que más disfrutan este tipo de recorridos. Sí, tú dices de los más jóvenes y nos llama también la atención que en Latinoamérica hay, o sea, mucho catolicismo, mucho cristianismo. ¿Han encontrado ustedes quizás en los más adultos y que practican la religión judeocristiana más rechazo, algunas críticas porque esto se basa en mitos, en leyendas y en situaciones que quizás del cristianismo no se ven como reales, no sé? ¿Han encontrado ustedes esa oposición? Sí, mira, diré a contar, el año 2013 tuve la suerte de dar vida al primer Congreso de Turismo Paranormal en Chile. De eso vamos a hablar más tarde, ¿oíste? De eso vamos a hablar. Perfecto. El 2013, con el primer Congreso de Turismo Paranormal, en ese momento tomamos paranormal como un todo, ufológico, oscuro. Después empezamos a trabajar en separar estas modalidades turísticas. Y teníamos, al final de la primera jornada, que era un fin de semana, al final del día sábado, 2 recorridos. Uno que era el Cerrito San Juan, que tiene que ver con el tema de la brujería, en la comuna de Machalí, que está Tierra de Brujos, se conoce. Y la otra era la visita al cementerio parroquial. Para el cementerio parroquial teníamos la autorización del alcalde, la autorización del párroco, que era la persona a cargo, porque era un cementerio parroquial, o sea, estaba a cargo el padre. Andrés. ¿Sí? Ay, disculpa, Andrés, pero yo sé de quién ustedes no tenían el permiso. De las señoras mayores de la iglesia, que no querían que fuera. Exacto, eso mismo no ocurrió. Y antes de hacer el recorrido, nos llega la información que nos iban a generar una funa. Una funa es como cuando se esconden y empiezan como a manifestarse en contra tuya. Entonces, tuvimos que abortar esa visita después que se había preparado todo el recorrido y fuimos a otro lugar que se conocía como la Hacienda del Diablo, donde supuestamente el dueño había hecho un pacto con el diablo y hay un gran Cristo. Entonces, que dice la leyenda que como está el Cristo ahí, no va a volver el diablo a esa zona. Entonces, pero nos generó eso, y sigue pasando. Sin embargo, hemos encontrado aliados. Por ejemplo, la ruta de la peste, lo que hablamos con Alvida la otra vez, en la ruta de la peste, aquí en Chile, fue a través de el MinSal, el Ministerio de Salud, que le interesó rescatar esta información, lo que tiene que ver en este caso con lo que fue la peste, la peste de la viruela, la tuberculosis y el cólera. Entonces ese recorrido rescata todo eso. Obviamente también habla de fantasmas entre medio, que lo hace un poquito atractivo. Pero también aparecen aliados. De hecho, la Cruz Roja, aquí tenía una locación donde en la época de tuberculosis se llamaba el Preventorio de la Cruz Roja en San José de Maipo. Búsquenlo también, porque es súper interesante. Y los niños vayan tomando notas de todas las actividades que nos está diciendo Andrés, porque hay que buscarlos, de verdad, para enterarnos muchísimo más. Yo no sabía que todas esas rutas existían en Chile y estamos tan relativamente cerca, en el mismo continente, y quizás me había enterado más como de Londres, Rumanía y eso. Entonces, mira, claro. No conocía. Por ejemplo, el Prevetorio de la Cruz Roja, los niños eran enviados para allá porque ustedes saben que a los niños, por el tema de la tuberculosis, dicen las malas lenguas que como que hacían pruebas con ellos para ver, por el tema, para encontrar alguna cura. De hecho, hay algunas fotografías que muestran a los chicos todos tomando sol, porque uno de los tratamientos para la tuberculosis eran los baños de sol. En esa época, estamos hablando de otra época en la salud. Bueno, ese preventorio estuvo mucho tiempo abandonado y se hicieron recorridos de noche en torno al turismo paranormal. Y ahí la Cruz Roja fue la entidad que estaba atrás y le entregó, le facilitó en este caso la locación a Ghost Tour Chile para que hiciera este recorrido. Entonces, por eso les comentaba, también apareció... Un gran aliado, déjame decirte. Exacto. Apareció también el servicio médico legal, donde las personas que fallecen, le hacen la autopsia, los tienen. También se hizo un recorrido de turismo paranormal ahí. Ghost Tour también logró esa locación. Son alianzas que se generan. Sí, aquí sería el Centro de Patología Forense, más o menos. Exactamente, ciertamente. Andrés, y una cosa, hemos hablado de Chile en Latinoamérica, pero ¿qué otros países aquí en Latinoamérica
ofrecen este tipo de turismo, y fuera de lo que ya mencionamos en el resto del mundo, ¿qué otros son como los que van adelante con este tipo de turismo? Y en esa pregunta que hace Álvida, Andrés, ¿Sí? yo quiero agregar, ¿cuáles fueron los primeros países que implementaron este tipo de turismo? Sí. Si los conoces. Mira, nosotros estamos haciendo investigaciones y nos estamos encontrando con varias sorpresas. Por ejemplo, el país de El Salvador genera necroturismo a través, los primeros en generar el necroturismo en El Salvador fue la policía turística. Imagínate, la policía turística tuvo esa iniciativa ahí en el cementerio de Los Ilustres, hace aproximadamente 12 años. O sea, estamos hablando ya 2008. En Chile comenzó aproximadamente en el año 2010 con el famoso Ghost Tour del Hospital San José. México, uno de los países que nos lleva a la delantera, porque México es tan natural este tema, la leyenda, hablar de la Llorona, es tan natural en su cultura que no genera nada. Como que ellos lo realizan hace mucho tiempo. Pero en Latinoamérica podemos decir que México es muy fuerte, Argentina es fuerte también, y eso que cuesta encontrar un poco, pero uno empieza a conocer gente ligada a esta temática, y Argentina es muy fuerte. Chile está siendo muy fuerte. El Salvador, como les decía, a 12 años ya trabajando en necroturismo, y aparte generan visitas, recorridos nocturnos en mansiones abandonadas, ahí en Salvador, en Guatemala también, pero principalmente yo creo que México debe ser de los países más fuertes en torno a esta temática, pero es porque también ellos lo ven desde el punto de vista cultural, por eso se llama la Red Latinoamericana de Turismo Cultural, porque para ellos es parte de su cultura. La Llorona es parte de la cultura. Acá en Chile es un fantasma, y es tan fuerte, Andrés, es tan fuerte que ellos son sumamente católicos, o sea, dentro del cristianismo, ellos son sumamente católicos, a rabiar, si se quiere, y encima de eso, una de las exactamente, grandes. Y aún así, como tú bien dices, hacen este tipo de turismo, ¿no? Lo ofrecen al mundo. Naivi, nos vamos a una pausa que es obligatoria, pero también es obligatorio seguir en sintonía con Paraty Tours, porque esto sigue, Naivi. Por aquí, Andrés nos va a tener que decir a nosotras, primero, hablar de ferias y festivales y foros, que creo que también lo ha hecho, y también hablar de algunas experiencias que él haya tenido. ¿Qué te parece? Sí, claro. Todas estas Andrés no nos ha contado cómo le ha ido a él, el turismo paranormal. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. ...5 de septiembre... Día Mundial del Periodista Turístico. En el marco de esta celebración se realizará el segundo Foro Internacional de Periodistas y Líderes del Turismo, con importantes ponencias, paneles de expertos, debates y muchas actividades. Asiste y conoce las nuevas tendencias y realidades del turismo mundial. Para mayores informes, visite www.periodismoturístico.org. Evento virtual. Invita Organización Mundial de Periodismo Turístico. Evento virtual. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa, nos quedamos pendientes de que Andrés nos contara algunas de sus experiencias en turismo paranormal. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Cómo te ha ido? ¿Cuándo fue tu primera vez? ¿Cómo entraste en esto del turismo paranormal? Pero, y una cosa, Andrés, por favor, si de verdad sentiste algo que no fuera cosa de la mente o del guía. Bueno, les comento, mi llegada al turismo paranormal fue una locura. Yo siempre la cuento, aquí en Chile lo entienden, no sé si ustedes lo van a entender, pero voy a intentar hacer como lo más claro posible. Yo trabajaba en otra área del turismo, me había titulado, estaba cómodo, y me gustaba ver un matinal en Chile, un programa en televisión, y hablaban de temas paranormales, un personaje X. Entonces como que era el hombre rating en esa época. Y ocurre que, tirando unas líneas, averigüé ahí que existía un poco el turismo paranormal, pero había muy poca información. Y leyendo el diario,
y yo siempre digo que a lo mejor puede haber sido el destino, leyendo el diario aparece la noticia de la inauguración del primer Ghost Tour en Chile, en el Hospital San José, que era un hospital, un ex hospital, un lugar abandonado. Entonces me llamó la atención, y con eso dije, crear una feria, y ahí empecé como mi relación, estoy hablando del año 2012. Esa fue mi relación a principio de año. Ahí tuve la suerte de que César Parra, el dueño de Ghost Tour Chile, me tendió la mano, me apoyó con otras personas que realizaban este tipo de actividades, pero en ese momento eran todos informales. Hoy ya tenemos empresas formales en nuestro país, y eso, un dato, no trabajar con los informales porque no tienen límites. Los formales por lo menos tienen personas, van personas a cargo de la salud en caso de que alguien se desmaye, porque puede pasar de todo en estos recorridos, créanme, que he visto de todo. Gente que se impresiona, me imagino. Exacto, y esa fue un poquito mi llegada. Tuve una etapa donde disfruté varios recorridos de turismo paranormal. Había un recorrido que se llamaba Patrimonio Vivo. Lo que pasa es que en un sector de Santiago está el Cementerio General, pegado está el ex Hospital San José, que era de los tuberculosos, del cólera, entonces tiene entradas directas al cementerio en esa época, porque moría tantas personas, que era el método de llevarlos para allá era de manera interna, si no la población se asustaba. Entonces, esa fue una de las medidas. Y también terminaba en el sector de una funeraria. Bueno, la cosa es que llegamos al primer recorrido. Ese fue mi primer recorrido. Fue por fuera. El hospital, o sea, el cementerio y el hospital son por fuera. Pero el guía era muy bueno. Entonces, te hablaban en los portones, íbamos, y cuando terminamos en la funeraria, allá estaban velando una persona. Entonces, entró el grupo. Yo muero. Igual tengo mis límites. Yo fui la única persona con otras chicas que los quedamos afuera. Y los de adentro hacían psicofonías y varias cosas más, pero autorizado obviamente por la funeraria. Entonces fue como mi primer golpe. Y dije, uy, esto es demasiado, como que sobrepasa un poquito los límites que podría llegar a tener. ¿Nunca te arrepentiste de haberte quedado todo fuera? O sea, me hago la pregunta, pero la verdad es que ahora sí, pero en ese momento no. En ese momento no, como que ya, como para mi primera vez había sido tanta información, tanta experiencia, ya pasar, como digo, de noche, afuera del cementerio, afuera del hospital, llegar a esta funeraria. Después de este lugar ingresaron en la zona de la funeraria, hay una pequeña salita donde velan a las personas, y había otra salita que no recuerdo el nombre específico, porque nunca más ese recorrido ya no lo hacen, pero nunca más fui. Es esta camilla que tienen cuando les sacan el líquido a los cuerpos, cuando los empiezan como a maquillar y todo eso, no recuerdo. Pero ahí también ingresaron, y había una persona, pero te lo permitía en este caso la funeraria. Hay recorridos que son hard, ese era hard como para personas que buscan ya experiencias adrenalínicas máximas, y hay otros que son más tranquilos, que yo creo que se acomodan mucho más para mí. Eso fue como los primeros recorridos. Recuerdo que fuimos al hospital, bueno, un tiempo estuvimos creando oferta en torno al turismo paranormal. Freddy Alexis, que es un investigador que sale en televisión acá en Chile, estábamos realizando algunos trabajos con él, y visitamos el Peral, que es un sanatorio, pero estaba abandonado y quemado, se quemó. Entonces fuimos, y recuerdo, iba mi socio, yo, Freddy, y estábamos en el primer piso, iba yo grabando, esto es real, mi socio sacando fotografías, y de repente Freddy nos dice, ¿escucharon eso? Y nosotros no escuchamos absolutamente nada, pero te lo prometo que nada. Y él lo vimos subir al segundo piso rápidamente, y nosotros que quedarnos solos en ese lugar, nos fuimos atrás de Freddy. La cosa es que después cuando llegamos a la casa y revisamos la grabación, y efectivamente se escucharon los pasos. Y después ahí me enteré que efectivamente las cámaras y las grabadoras tienen esa, no sé qué tendrán, pero pueden grabar o dejar registro de esto. Yo una vez hice un tour nocturno en el cementerio y saqué unas fotografías.
y apareció un monje con capucha al lado Ay, de Dios una mío. estatua. Ay, Pero Dios mío. se nota la silueta, etc. Ay, yo Pero ha sido muero, como ese, muero muertecita. Oh, ha sido como ese tipo de experiencias, porque después ya me empecé a dedicar un poco más a la academia, a la docencia, y empezar a trabajar en la separación de estas modalidades y hacer estudios. Pero en ese momento, cuando me inserté, viví ese tipo de experiencias, pero he conocido otros relatos, y de primera persona, gente que se ha desmayado, por ejemplo, en recorridos, gente que ha sentido, a mí no me ha pasado, pero por lo menos he escuchado esos relatos, que ha sentido que se ha llevado un espíritu a la casa, porque eso es un tema importante. oh, oh. Ojo, Ujú. es un tema importante. La gente que hace estos tipos de recorridos, los guías, hacen una limpieza después del recorrido. Ellos se generan una limpieza. Sí, Por de ejemplo, energía, pero también de la exacto, ropa, pero también del calzado. del calzado, todo eso. Generalmente te dicen que tiene que ser que si con sal, que si con, no sé, hay Exacto. muchas, sí, muchas Y eso cosas. genera, Sobre todo una limpia de energía, dicen, porque ahí hay mucha energía de muchos. ¿Es esto lo que te lleva a crear esta red latinoamericana, como es cultural y paranormal? ¿Es sí, esto? bueno, aquí te comento. Lo que pasa es que en el año 2017 la universidad me contrata a mí para generar algunos eventos de turismo de intereses especiales. Entre ellos, el turismo parapatrimonial, generamos una jornada. Bueno, esta jornada terminó con un seminario internacional y una jornada que fue una feria también, con diferentes ofertas. Y la universidad trajo con alguien que yo había trabajado antes de Perú, la gente de Agartha Tours, de Arequipa, hacen un muy buen trabajo, para que lo busquen por ahí. Y en esta mesa de trabajo final, se acuerda que había que trabajar en una red. Ese era el siguiente paso. Del año 2017 al año 2020, yo debo reconocer que me alejé un poquito de estas temáticas porque me inserté más en el turismo deportivo, que es como mi fuerte. Yo me siento muy bien en el turismo deportivo, pero también en esta área. Y debido a la pandemia, empecé a trabajar en esto, porque uno tiene un poquito más de tiempo. Entonces empecé a trabajar, hice un levantamiento de empresas a nivel latinoamericano que trabajaran esta temática, que cumplieran unos pequeños requisitos, que era un mínimo de antigüedad, y les generé la invitación. La mayoría aceptó y pudimos dar vida a esta red. Y esta red busca... Surge en medio de la pandemia. Exacto. Resurge, Justo, ¿no? ¿Verdad? Resurge, porque ya justo. existía. Existía la Ok. idea, pero se tomó, o más que nada se retomó ahora en medio de la pandemia. Entonces generamos esta red que tiene como fin, por un lado, educar sobre turismo cementerial, el turismo paranormal, el turismo oscuro, el paraventura, el parapatrimonial, y quizás el turismo ufológico, porque ahí tenemos unas personas que se quieren unir que se enfocan en esa área. Pero hasta el momento los primeros que te mencioné. Pero educar, o sea, decir que Repíteme son el modalidades último que turísticas dijiste, como... Andrés. ¿Cómo? Repíteme el último que dijiste. Que no... Que el Ufológico. turismo ufológico puede Ok. ser a lo mejor agregado, porque tenemos personas que quieren ingresar y están ligados a esta temática. Ok. Pero antes de que terminemos el tema, explícanos ese tipo de turismo, el ufológico. ¿El ufológico? Ya. El turismo ufológico tiene que ver con los ovnis. Exacto. El turismo ufológico se centra... Ustedes los se chilenos centra, son especial en este tipo de temas. exacto, Entonces yo nosotros, creo que sí que ustedes lo pueden brindar de verdad ampliamente. ¿sí? Nosotros somos considerados una zona caliente por los ufólogos, donde hay muchos avistamientos ovnis. Entonces, el turismo ufológico se trata en eso, visitar lugares donde supuestamente tú puedes divisar objetos voladores no identificados. Y hay mucho potencial en toda Latinoamérica. Ojo, de hecho, Puerto Rico ha aprovechado bastante el tema del chupacabra, ¿no ven que los ufólogos tienen su teoría de que el chupacabra sería un estilo de animal extraterrestre que habría quedado en una visita, etc. Entonces uno va generando conexiones. Y eso es un poco el turismo ufológico. Entonces queremos generar
la instancia para sumar otros tipos de modalidades turísticas. Otros también hablan del turismo esotérico, que hemos hablado en las asambleas, el turismo místico, que también tiene un poquito de relación. Pero por el momento son las que les mencioné: el turismo oscuro, el turismo paranormal, el turismo cementerial, el parapatrimonial y el para-aventura, que son los 5 que estamos trabajando, y el turismo cultural, obviamente. Y la idea es dejar en claro, más que nada, sacar el estigma que tienen las personas. La única manera es educando, y decir que esta es una modalidad turística como cualquier otra, que cuando se trabaja de manera responsable, vale la pena llevarla a tu territorio, permite diversificar la oferta turística de cualquier territorio, y estamos abriendo mercados, porque insisto, estas modalidades les gustan mucho a los chicos más jóvenes. Sí. Y son los que son más difíciles de complacer hoy por hoy. Claro, porque como tú decías, quieren ser protagonistas, quieren ser parte de una experiencia. Ya terminando el programa, pudiéramos seguir hablando muchísimo más de esto, pero bueno, ya terminando, me gustaría saber cómo la gente puede ser parte, o las empresas pueden ser parte de la red, si hay alguien interesado, y también cómo pueden seguirlos a ustedes y saber más de la red. Perfecto, les comento. Bueno, para ser miembros es fácil mandarnos un correo electrónico a redlatinoamericana.turismo@gmail.com. Nos envían el correo electrónico y les va a llegar de vuelta la ficha que tienen que llenar. Esta ficha llega a una comisión y después se aprueba o desaprueba, en este caso la comisión, el ingreso a la red. Okay. Y si nos quieren seguir, hoy estamos utilizando fuertemente el fanpage, que es Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal. Es súper fácil llegar, o sea, no hay ningún nombre igual. Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal. Ahí colocan me gusta y van a estar atentos, porque se vienen muchas actividades. Hace menos de una semana hicimos el primer seminario de turismo cementerial, que fue un éxito, la verdad. Ya ¿Cuántas personas participaron? Rápidamente, ¿cuántas personas participaron? 500, más o menos. Y generamos... Gusta, este tipo de turismo gusta. Y generamos 4 alianzas con casas de estudios de diferentes partes de Latinoamérica para empezar a trabajar esto. Wow. Así que estos temas son importantes. Como les digo, si uno los ve de un punto de vista profesional, de un punto de vista ya de manera seria, uno se da cuenta que son una oportunidad. Cuando uno ya va con la informalidad, que es una cosa que queremos combatir, por lo menos en Latinoamérica, porque hay mucha informalidad en torno al turismo paranormal. Hoy cualquiera es. Ustedes conocen, y no me alargo más, ¿conocen los urbex? No. Estos youtubers que hacen urbex, que es visitar lugares abandonados y se graban, etc. Entonces están generando como, ya cualquier persona piensa que es un guía de turismo paranormal porque conoce un lugar abandonado y sabe cómo ingresar. Sin autorización eso no le importa. Entonces arma sus grupos. Entonces queremos combatir un poco de eso. El urbex es importante porque masifica y promociona ciertas locaciones, pero al mismo tiempo puede transformarse en riesgoso, porque hay personas inescrupulosas que se van por lo informal. Y lo informal a veces, y digo a veces, pero la verdad es que tenemos que decir, siempre lo barato cuesta caro, finalmente. Entonces, sí, hay muchas estafas también, de gente que también. Y luego no llega el guía, o sea, hay muchas cosas con todo eso. El tema de la informalidad. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Yo he aprendido muchísimo hoy de turismo paranormal. Espero que la gente... Yo también. En el fanpage. Y, señores, hasta aquí Para Ti Ahí Tours en esta semana. Será hasta la próxima. Y de verdad que le vamos a seguir para ver todos esos estudios y todas esas jornadas que tienen, porque, bueno, hay que abrir la mirada también. Ciertamente. Bueno, gente, nos vemos el próximo jueves. Gracias por la sintonía en esta, tu única radio. También nos pueden oír y ver en YouTube, Para Ti Ahí Tours, y seguirnos, ustedes saben, por las redes, Para Ti Ahí Tours, @ParaTiAhíTours. Síganos y escúchenos y véanos. Andrés, muchísimas gracias. Bye, bye. Hasta gracias a ustedes. Que estén bien. Saludos a todos. Hasta la próxima. Gracias.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y has salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Joder.